Muy buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos a nuestro devocional diario. Una vez más nos vamos al libro de Proverbios, concretamente al capítulo 19, a partir del versículo 17. Prestamos atención a lo que hoy nos dice la palabra de nuestro buen Dios. A Dios presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Dos temas de vital importancia en este pasaje bíblico. Número uno, la importancia de la generosidad y, en segundo lugar, la educación de los hijos. Empecemos por el primero. La Biblia nos enseña que todo creyente, toda persona que ha decidido aceptar, creer en el Señor Jesucristo como su Salvador personal, una de las características que se tiene que manifestar en su vida en muchos momentos es la generosidad, que es todo lo contrario a la avaricia, todo lo contrario a ser materialista, porque entiende que todo lo que tiene es para usarlo para la honra y la gloria del Señor, porque entiende que lo que tiene no le pertenece, sino que son simplemente bendiciones que Dios le ha dado para que con sabiduría sepa usarlas adecuadamente. Si te gusta dar, si eres una persona generosa, pídele al mismo tiempo también al Señor mucha sabiduría para que sepas dónde, cómo y cuándo tienes que ayudar y apoyar la obra del Señor. Hay gente que es efectivamente muy generosa, pero no tienen sabiduría a la hora de dar. Por lo tanto, es muy importante que los recursos materiales que el Señor te ha dado, sepas, como buen administrador, administrarlos correctamente, para que de esa manera no estés desperdiciando todos los recursos que el Señor ha puesto a tu alcance. Pero que tenemos que ser generosos y tenemos que ser dadivosos, de eso no nos tiene que caber la más mínima duda. Porque vemos en nuestro Dios que la generosidad, el dar, forma parte de su esencia, de su carácter, de su naturaleza. Pienso que la mayor dádiva, la mayor expresión de la generosidad, del amor de Dios, fue cuando envía a su Hijo unigénito al mundo para ocupar nuestro lugar en la cruz y de esa manera pagar el precio de nuestros pecados. Que Dios arranque de nuestras vidas todo amor al dinero, todo apego a lo material, y que nos demos cuenta que todo lo que pasa por nuestras manos es para saber utilizarlos adecuadamente. En segundo lugar, el texto que hemos leído en esta mañana de Proverbios nos habla acerca de la responsabilidad que los padres tienen o tenemos de educar a nuestros hijos adecuadamente. Y la mejor forma de educar a nuestros hijos es con la palabra de Dios en la mano. El castigar, el ponerte en tu sitio, el enseñarle la palabra de Dios no tiene por qué darte temor, sino todo lo contrario. Cuando instruimos, cuando enseñamos a los niños, a nuestros hijos, los principios morales y espirituales que contiene la Biblia, le estamos haciendo el mayor favor del mundo. Puedes darles muchos regalos, puedes llevarlos de paseo a donde quieras, pero la enseñanza espiritual que va a marcar su destino, su presente y su futuro, siempre es lo más importante. Y también tenemos que pedirle mucha sabiduría al Señor para saber que a veces hay que decir no, a veces hay que decir sí, y por eso la sabiduría sirve para todo, a la hora de dar, a la hora de tomar decisiones, a la hora de darle un consejo o una enseñanza, una instrucción a un hijo. Que el Señor nos ayude no solamente en este día, sino todos los días de nuestra vida, hacer las cosas, como dice la palabra de Dios, decentemente y con orden. Lamentablemente vemos que en este mundo, en nuestra sociedad, en nuestros países, se intenta enseñar, se intenta transmitir enseñanzas que no tienen absolutamente nada que ver con nuestro estilo de vida, con lo que nuestro Dios nos ha dejado en su palabra. Y quiero decirles que los métodos, los sistemas de educación cambian, varían con el paso de los tiempos. Lo que hoy sería un delito, hace años era lo más normal del mundo, o viceversa. Pero la palabra de Dios, que permanece para siempre, que no caduca, nos enseña
perfectamente cómo tenemos que actuar en todo momento y circunstancia de la vida en la que nos encontremos. Por lo tanto, una vez más, les animo a todos ustedes a leer la palabra de Dios, a los empresarios, a los matrimonios, a los jóvenes, a los que llevan mucho tiempo y poco tiempo, y por supuesto a los que nos dedicamos a servir al Señor a tiempo completo en el ministerio, en la obra. La palabra de Dios tiene que ser la base y el fundamento de nuestra vida para que todo lo que hagamos, todo lo que compartamos, sea de acuerdo al corazón y a la voluntad de Dios. Y no nos dejemos arrastrar por la corriente de este mundo, por los métodos, por el humanismo y por tantas y tantas cosas que intentan obligarnos a aceptarlas como si fueran parte de una vida normal y moderna, cuando a veces es todo lo contrario. Si observamos cómo ha sido la sociedad, las costumbres, la cultura a lo largo de los tiempos, ha sido muy cambiante. Cosas que hoy en día se hacen, antaño serían auténticas barbaridades o viceversa. Por lo tanto, mis queridos hermanos, nosotros no tenemos que ser fluctuantes, no tenemos que ser tremendamente abiertos a nuevos sistemas de educación o de enseñanza, sino tenemos siempre que comparar y filtrar todo a la luz de la palabra de Dios. Porque, repito, las modas, los métodos, los sistemas cambian, pero nuestro Dios permanece inmutable a través de los tiempos. Que el Señor nos ayude a interiorizar estas dos grandes verdades. Primero, ser generosos, dadivosos, que la palabra de Dios sea clara en este aspecto en nuestra vida y que no tengamos ningún problema en este área. Y en segundo lugar, que cuando tengamos que educar a nuestros hijos, no tengamos temor de hacer lo que dice la palabra de Dios. Y tarde o temprano, más temprano que tarde, vamos a ver los resultados y el fruto de poner siempre en práctica la palabra de Dios en nuestra vida. Con estos dos textos o con estas dos enseñanzas, la generosidad y la formación o educación de nuestros hijos, nos acercamos, como bien saben ustedes, una vez más en oración a nuestro buen Dios, presentando este día y nuestras vidas a Él, para que sigamos siendo instrumentos útiles en sus manos y para que podamos realmente ser esa luz que el Señor nos dice que tenemos que ser en medio de un mundo de oscuridad, de ignorancia, de tinieblas, y que podamos marcar una diferencia, dando un buen ejemplo y un buen testimonio de nuestro Dios. Padre Celestial, gracias en esta mañana por este privilegio que nos das, a la luz de tu palabra, de la Biblia, ver cómo tiene que ser nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestras actitudes y pensamientos. Ayúdanos, Señor, no solamente a interiorizar y a entender estas grandes verdades, sino a ponerlas en práctica, sabiendo que tú vas a respaldar y a bendecir a todo hombre y mujer que se atreve a creerte a ti y a poner en práctica lo que tú nos has enseñado en tu bendita palabra. Guárdanos, Dios mío, de todo peligro y de todo mal en este día, y danos un día plagado de victorias y de bendiciones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos queridos, gracias por acompañarnos cada día, gracias por estar ahí al otro lado de la cámara, que el Señor les bendiga a todos, y seguimos adelante dándole gracias al Señor por su fidelidad y por cómo Él nos está cuidando en estos tiempos difíciles y peligrosos en los que estamos viviendo. Recordemos siempre orar por nuestros hermanos en diferentes partes del mundo que están siendo perseguidos y lo están pasando realmente mal. Que el Señor les fortalezca y les dé mucha gracia para que puedan mantenerse firmes en medio de las tremendas presiones que en algunos casos están recibiendo. Dios les bendiga a todos, mis amados hermanos. Recuerden que tenemos solamente un canal oficial en Facebook, en YouTube y en Instagram, Centro Evangélico Vida Nueva. Todo lo que salga de ahí no tiene nada que ver con nosotros. Dios les bendiga, nos encontraremos Dios mediante mañana en el siguiente devocional.